Y entonces ya fueron las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos, todas las cosas alarmistas que se decían y que uno leía, ¿no? Que se acababa la democracia, que iban a arrasar y los republicanos iban a agarrar con todo y entonces iba a haber un partido único y si hay un partido único, de ahí a una dictadura es lo mismo. Los otros decían lo contrario, que tenían que acabarle a los demócratas porque los demócratas quieren imponer en los Estados Unidos el comunismo. En fin, vamos a ver qué dice Pedro Mario Burelli, que es asesor financiero y además analista político, vive en Washington, conoce a esta gente y conoce a los dirigentes. Bienvenido, Pedro. Buenos días, Napoleón. Bueno, en realidad es un resultado interesante que hay que verlo, o sea, vamos a ir construyendo, ¿no? Las elecciones de mitad de periodo, históricamente, son elecciones en que el que ocupa la Casa Blanca, el partido que ocupa la Casa Blanca, tiende a perder escaños en el Congreso. A veces esa pérdida de escaños ha significado la pérdida del control del Congreso, si eso es lo que tenían. Obviamente la importancia en esta elección son dos cosas: de qué tamaño era la pérdida, ¿ok? Y el hecho si se produce el cambio de control de una o dos de las dos cámaras, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, contextual. Si analizamos todo el siglo pasado, o las elecciones del principio del siglo pasado, nos damos cuenta que, o sea, son muy pocas en las que no ocurre una pérdida. Ahora, si lo vemos al día de hoy, ¿qué ocurrió? Una pérdida menor de los demócratas de lo que se esperaba, la bastante probable pérdida de control de la Cámara, y podemos hablar qué significa en su momento, y el Senado quizás guindando pendiente de inclusive una elección en Georgia, que por no haber alcanzado ninguna de los dos candidatos, aparentemente el 50%, tendría que haber otra elección en diciembre. Es decir, que el control del Senado podía quedar en el aire con el control cambiando según quién gana esa elección. Es decir, a ese nivel de cerca estamos. No fue una ola republicana, ¿okay? Pero tampoco se logró preservar la Cámara de Representantes, que es donde ocurre mucho. Entonces, esa es la primera Ahora parte. sí hubo republicana en Florida. Claro, eso, cuando entonces uno empieza a analizar la elección en pedazos, qué dice, qué temas, qué personas, qué pasó, diría que Florida, que fue siempre considerado un estado vaivén, un estado de swing, que se peleaban mucho en las elecciones presidenciales para ganarlo porque tenía muchos votos electorales, ha ido creciendo la población, por lo tanto es cada vez más importante. El triunfo de Marco Rubio y sobre todo el triunfo del gobernador de Santis hace que básicamente mirando hacia el 2024 es un estado totalmente republicano. No solamente eso, sino que obviamente el gobernador de Santis aparece despuntando, habiendo básicamente ganado votos, aumentado significativamente su votación comparado con su elección anterior, en todas las demografías distintas, latinos, retirados, judíos, o sea, literalmente se ha presentado como una persona que tiene mucho. Ahora, ¿qué es lo interesante de Santis? De Santis es un conservador, más conservador que el típico republicano, pero es un conservador que está en conflicto con Trump y abiertamente conflicto con Trump. Pero es más radical o tan radical como Trump. No es tan radical en ciertas cosas, el estilo distinto, en las posiciones pueden ser muy parecidos, pero casi que al final los insultos o las amenazas de Trump a DeSantis, básicamente llegó inclusive a decir, si usted gana, yo voy a sacar cosas que le van a dañar su reputación y que solamente la saben usted y su esposa, y que lo va a dañar muchísimo. Una cosa que digo, me sorprendió mucho que se llegue a ese nivel. Ahora, entonces, cuando uno empieza a ver, claro, todo el juego es cómo quedó DeSantis para el 24, cómo queda Trump para el 24, cómo queda Biden. Entonces, pregunta interesante es cómo quedó Biden. Biden, obviamente, casi ningún candidato quiso que fuera a hacer campaña por ellos, es decir, era una persona que todos los candidatos demócratas que estaban en contiendas duras no quisieron el apoyo del presidente de los Estados Unidos, cosa que es raro, pero bueno, definitivamente no querían y pensaban que podía ser un peso negativo, pero obviamente al no ser una barrida, queda en una situación bastante mejor de lo que se imaginaba. Quizás lo obliga, o sea, acuérdense que Biden ganó pensando que era un moderado y una vez que llegó a la Casa Blanca se alineó con el ala más progresista del partido y eso ha generado más polarización todavía en el país. Obviamente, en una situación donde no tiene control de la Cámara,
su agenda legislativa está bloqueada a menos que se centre y empiece a buscar negociación con republicanos moderados para tratar de pasar algunos elementos de legislación. Entonces, En la no- lo va a obligar a jugar el juego que él vendió cuando corría para presidente, que él sabía hacer, ¿no? pero una pregunta, en la Norteamérica de hoy, hoy en día, ¿ok? En la Norteamérica que está presidiendo Biden, y no por Biden, sino por la dirigencia en general, no solamente por Biden, y creo que no por Biden, es posible que los demócratas y los republicanos se pongan de acuerdo en algo que le interese realmente a los que vivimos en Norteamérica, a los ciudadanos norteamericanos. Lo digo porque cada vez yo veo más este país, en la política de este país, cada vez más populista y cada vez más parecida a lo que nosotros los venezolanos vivimos. Mira, la polarización y el escenario de una barrida era un escenario de mucha polarización. Yo creo que cuando uno analiza, este país quiere acercarse a la centro izquierda, a la centro derecha. Es decir, yo creo que en las caracterizaciones más extremas, yo creo que no está el país. Yo creo que este país, y lo demuestra en muchas cosas, yo creo que este es un país que le interesa que las cosas se hagan bien, le interesan valores, ciertos valores familiares, no está movido por ninguna de las causas radicales que las dos partes están llevando, ni el Squad, el grupo más progresista del Partido Demócrata, ni el ala más dura de los negacionistas, de los que piensan que las elecciones se las robaron, lo de la conspiración y QAnon y eso. O sea, yo creo que esos dos extremos no representan sino un porcentaje decreciente. Y en estas elecciones tú puedes decir que si lo ves bien, esos dos polos perdieron o no ganaron más. Entonces, lo que tú tienes cuando empiezas a ver los gobernadores, empiezas a ver todo eso, empiezas a ver que la gente empezó a votar mucho más imaginándose quién le puede resolver sus problemas y no quién promete soluciones maravillosas o quién está por una guerra cultural o quién está por rehacer la democracia. Sí, yo creo que el americano en estos momentos de mucha incertidumbre económica casi que empezó a votar basado en, oye, este gobernador me va a solucionar los problemas de este estado, no importa lo que esté pasando a nivel nacional. Y yo creo que eso es como siempre ha sido la política en los Estados Unidos. Dicho eso, creo que es muy importante entender que la política de Estados Unidos ha cambiado radicalmente en el tema de que siempre decía que toda la política es local, y este es un país de mucho que se iba formando a través de como, digamos, una colcha de retazos de política local, pero cuando uno ve los 17 casi 17 mil millones de dólares que se gastaron en una campaña de mitad de término, que es una cosa insólita, lo que ya te está pasando es que plata nacional está afectando elecciones locales, en distritos congresionales donde hay muy pocos distritos en la forma que está redistribuido, están los distritos dibujados, que se pueden flip. Entonces, en esos distritos ha ido muchísimo dinero porque están jugando el control del Congreso y el control del sentido de dirección y también se está jugando un poco el que controla la Cámara de Representantes controla investigaciones, tiene poder de interpelar a quien quieran en investigaciones y eso. Obviamente, para la parte que quiere que se pare la investigación sobre enero 6 del 2020, piensa que al controlar a los republicanos eso paran y obviamente los que no quieren que investiguen a Biden y eso hubieran querido mantener el control demócrata de la Cámara. Entonces, son esas cosas que te llevan a que se distorsiona la política local y empieza a haber grandes tendencias locales afectando elecciones en pequeños distritos congresionales porque cada votico va contando. Ahora, lo que es absurdo es la cantidad de dinero que se gasta en una elección en la que no es una elección presidencial, en la que, o sea, básicamente en las elecciones de mitad de periodo esto no ocurría, ¿no? Ahora, es interesante que es lógico pensar que los demócratas iban a perder muchísimo más, ¿no? Iban a tener una debacle. Era interesante pensarlo, primero porque en las elecciones del segundo periodo, como tú dijiste al principio, normalmente, sea bueno, regular o malo el presidente y cómo lleva el gobierno, suelen perder la Cámara Baja, ¿ok?
Pero en este caso no solamente era eso, en este caso es que la gente piensa que la inflación, por ejemplo, es por culpa de la mala política económica de Biden, que a lo mejor no es perfecta, pero la inflación es mundial. Tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo, que él tiene además el problema de que heredó buena parte del coronavirus en los países donde el presidente quiere reelegirse y ha sido presidente durante el coronavirus, suelen perder esos presidentes. Luego toda la campaña que hubo de que ella estaba enfermo, viejo, demasiado viejo, cuando Biden tiene la misma edad más o menos que Trump, solamente que no se pinta el pelo, ¿no? No, Y no, no no, se pero no, cree no, la... no, pero vamos a estar claros de algo, ¿no? Ajá. Sí, ok. Lo que está diciendo es correcto. Es decir, en el caso excepcional, por ejemplo, el presidente Bush, hijo, ganó votos porque venía después de los ataques del 11 de septiembre. Su popularidad subió a los 70 y pico de altos con la manera que él manejó el tema y él ganó. Obama, sin que la economía estuviera mal, pero solamente por el tema de la reforma sanitaria, perdió 63 curules en el Congreso. Eso fue, él lo admite hoy en día, me dieron, y lo dijo el otro día con esa palabra, me dieron una patada por el culo. O sea, utilizó la palabra inclusive o sea, de reconocer que le dieron. Entonces, en comparación a los 63 que perdió Obama en una situación distinta, que termina a ver una pérdida mucho menor de curules para Biden, Biden lo puede ver como un triunfo para él, dado lo alto que está la inflación, que el 70% de la gente considera que las cosas están mal. Ahora, ¿qué es lo que te pasó ahí también? Te tienes que meter entonces a ver qué son los candidatos republicanos que perdieron. Y porque si tú tienes en el Partido Demócrata una ala muy progre, en el Partido Republicano tú tienes el ala MAGA, o sea, Make America Great Again, el ala de Trump. Pero Y la si se hace mayoría de un los análisis, candidatos de Trump no perdieron, por cierto. claro, y yo creo que en el análisis que se tiene que hacer y se va a hacer en los próximos días, que si el peso de Trump sobre el partido es una carga que le está costando, que hay muy malos candidatos, hay candidatos cuya única característica era lealtad a Trump, pero no eran elegibles y se perdieron oportunidades en muchos lugares porque el candidato no era un republicano tradicional, sino un tipo impuesto, forzado, digamos, de la mano de Trump. Y esto va a determinar si Trump ganó, mejoró sus posibilidades, si lanzarse, como dijo, que anunció que se va a lanzar la próxima semana a la reelección, si es muy apresurado, porque de hecho el que sí salió claro como ganador es su enemigo, nuevo enemigo, el gobernador de Santis. Ahora, en el caso de Biden, o sea, la idea de que Biden en el 2024, con 80 años, va a ser candidato, eso es casi inverosímil. Ahora, ¿qué es lo que se puede haber salvado Biden? Una derrota muy grande para Biden, inclusive puede ocurrir si pierde también el Senado, hace que sea inviable la percepción de que se esperen 2 años hasta buscar un candidato, un reemplazo, y va a empezar un poco el movimiento dentro del partido para salir de Biden. Porque aquí nadie ganó por Biden, ¿ok? Aquí al contrario, la gente puede decir, hubo gente que se motivó por la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto, jóvenes que decidieron salir a votar, que no habían votado, que piensan que no puede estar, o sea, que la Corte Suprema está descarriada. Y eso, entonces, no es necesariamente la magnitud pequeña de la pérdida de los demócratas, no se atribuye a nada que ha hecho Biden. Como digo, Biden no hizo ni campaña ni nada. Son otros fenómenos que pueden estar ahí. Ahora, si Biden sigue con los negativos que tiene, que son altísimos, si la gente en los exit polls ayer decía que lo que más le preocupa es la inflación y que no ven el futuro optimistamente, yo creo que es muy difícil que Biden salga. Ahora, entiende lo que significa para el presidente decir, yo no voy a ser candidato, es decir, admitirlo. Es que nadie le va a hacer caso. Entonces vamos a pasar 2 años en que toda la atención va a estar en las peleas republicanas y la pelea de quién va a ser, Pero los quién va a ser el republicanos tienen demócrata. Es decir, lo que te quiero decir es muy difícil para él gobernar sí. sin el Congreso y teniendo que admitir que él no va a ser candidato a la reelección.
Por lo cual van a seguir diciendo que van a ser candidato a la reelección, lo van a seguir diciendo. Esto me recuerda mucho el año 80, cuando Jimmy Carter, con lo mismo, una inflación altísima, una pérdida de credibilidad gigantesca a Jimmy Carter, la gente desesperada por Jimmy Carter, él decía que él seguía, y al final Ted Kennedy se tuvo que lanzar y competir en las primarias internas Ujú. contra el presidente de los Estados Unidos. O sea, no Ok. lo derrotó, pero lo debilitó tanto que eso fue lo que generó la posibilidad para que ganara Reagan en la elección del 80. Sobre eso Entonces, quiero preguntarte, los republicanos, a falta de Trump, tendrían al gobernador de Florida. Eso es obvio. ¿Ok? tendría Y muchos las más. Es decir, elecciones, tendría, es decir, una vez que empieza el juego contra Trump, es decir, que el partido decide no dejarse nariciar por Trump, entonces ahí te surgen otros gobernadores. ¿Okay? Entonces viene una competencia nueva de demócratas, no centristas, demócratas más a la derecha, el corte de Glenn Youngkin, el gobernador de Virginia, de DeSantis, y varios más que van a salir a competir. Esto sí, no va a pero hasta ser. ahora DeSantis es el que más aparece. Pero No, los, no, los es porque demócratas aparece, sí pueden, es porque aparece, pero en estos 2 años, claro. una vez que se resuelva el tema de Trump y la gente dice, mira, Trump es un peso demasiado grande y Trump es demasiado vulnerable porque ya hay gente que se hartó de Trump y Ujú. los positivos y los negativos de Trump se están cancelando uno con el otro, por lo tanto no es una buena solución. Una vez que el partido decida abrir el juego, DeSantis va a marcar la pauta, pero va a haber otros parecidos y yo, que vivo en Virginia, veo al gobernador Youngkin muy parecido, o sea, muy conservador en ciertas posiciones, pero con un estilo totalmente distinto, no es un estilo, digamos, despectivo, no es un estilo tan agresivo que yo creo que la gente es lo que rechaza, ¿no? Y en lugar de Biden, ¿quién podrían ser algunos de los nombres Bueno, y sugeridos? ahí está el problema, en el lado de Biden el problema es más grande, porque Ujú. entendamos que, ¿cómo llega Biden a la presidencia? Biden llega a la presidencia porque se hace con las primarias, porque no es Elizabeth Warren y no es Bernie Sanders. Él no gana porque él es Biden, él gana es porque no es dos personas que iban punteando, pero que eran demasiado progres y el partido decía, por ahí vamos a perder, seguro. Entonces lo escogen por no ser alguien. Y él gana la elección por no ser Donald Trump, no por ser Biden. Es decir, esa era una elección, la elección de 2020 era una elección de Donald Trump contra Donald Trump, que Donald Trump perdió por culpa de Donald Trump. Biden fue el beneficiario de dos jugarretas políticas en que termina él ahí. Entonces, el momento que se abra el juego y se va a abrir en el Partido Demócrata, sin lugar a dudas, tú vas a tener candidatos de todas las alas del partido peleándose. Entonces, el partido se va a debilitar mucho. Mientras que yo creo que en el Partido Republicano, de lo único que te va a salir es del ala de Santis, ese estilo de candidato. Es decir, no te puedes buscar a alguien más moderado, te vas a buscar a alguien siempre de centro derecha, porque yo creo que eso es lo que pareciera que sí gana elecciones. Si te vas demasiado al centro, vuelves al tipo de candidatos que perdieron contra Trump en las primarias del 2016. Entonces Pero, yo creo que, pero Donald Trump no es de centro derecha. no, yo te estoy hablando de DeSantis. ¿Okay? Trump es una figura distinta. ¿Okay? Ujú. Trump es una figura que cuando irrumpe en el partido en el 2016, lo hizo contra una cantidad de candidatos naturales, conocidos, republicanos, todos los cuales se habían mudado bastante al centro. Mientras tanto, obviamente, el Partido Demócrata se está mudando del centro izquierda hacia la izquierda. Entonces, hubo como un desplazamiento de todos hacia la izquierda. Cuando Trump se presenta muy conservador, con líneas muy, que debe ser muy de derecha, resulta que gana porque este país en ciertas cosas es muy de derecha. En el tema de familia, el tema de género y eso, aquí hay una base de votantes que no están en las costas, pero están en el centro del país, que tienen valores muy conservadores. Y esos son los valores, ese cuando ves el mapa y ves el mapa rojo de los Estados Unidos, ese es el mapa conservador. Entonces, para tú ganar como de republicano, tienes que acercarte a la centro derecha, mirando hacia allá, no te puedes solamente centrar. Si te centras, eres muy vulnerable. Una cosa, quiero que escuches, que me des tu opinión sobre esta declaración que dio la ex asesora de Donald Trump, Sarah Matthews. Dice, anoche fue el mayor indicador
de que Trump no debe ser el candidato del Partido Republicano. Y dice que Trump está costando a los republicanos escaños que se pueden ganar. En el camino hacia las elecciones intermedias, los republicanos esperaban tener una clara mayoría en la Cámara de Representantes la noche de las elecciones. Sin embargo, en la mañana de este miércoles, los resultados siguen llegando y el control del Congreso aún pende de un hilo. Creo que anoche fue el mayor indicador de que Donald Trump no debería ser el candidato republicano en el 2024. Les costó a los republicanos escaños ganables al impulsar a candidatos de baja calidad. Esto mucha gente no lo puede entender. Yo te dije de esto al principio, o sea, esto fue un poco el análisis al arranque, ¿no? De que estás perdiendo puestos innecesarios. Yo creo que esto obliga, es decir, uno de los derrotados aquí es Donald Trump. El partido va a tener que hacer una reflexión de cómo perdieron en lugares donde era fácil ganarle, donde era muy vulnerable el candidato demócrata, pero el candidato republicano fue malo. Recuerda también que en las primarias hubo en ciertos lugares donde los demócratas apoyaron a los peores candidatos y llamaron a su gente a votar por el mal candidato pensando que el mal candidato era más fácil de derrotarlo. Es decir, que ellos vieron que en el juego por control del partido estaba Trump a veces empujando candidatos que no eran viables. Entonces, en el análisis de hoy del Partido Republicano, ese análisis de Matthews es muy importante. Ese análisis de Matthews es importante en otro contexto, que yo creo que Trump tiene que reflexionar. En todos los libros, en todos los testimonios que se han dado después de salir Trump de la presidencia, en los testimonios que ha habido en el comité del 6 de enero, los que más daño le hacen a Trump no son los demócratas, son gente que colaboró con él. Entonces, imaginarte una campaña donde el candidato Trump, quienes están atacándolo, no son sus contrincantes, sino sus ex colaboradores, y que me imagino que irán a sacar o sea, lo que saben y explicarán lo que fue la vivencia, cómo se tomaban las decisiones, etcétera, etcétera. Ese es el peligro que tiene Trump. Obviamente, Trump le conviene decir que está en la carrera porque este es un mecanismo de levantar dinero. Mientras tú digas que tú vas a competir, tu gente sigue contribuyendo, tú sigues amasando un tesoro para una campaña que, por cierto, si decides no correr, no tienes que devolvérselo a nadie. Entonces, en Estados Unidos, por el tema de lo costoso y la cantidad de plata que hay para las campañas, es muy difícil que alguien voluntariamente se retire antes de tiempo. Entonces, yo me imagino que Trump va a seguir en esto. Vamos a ver si se atreve a lanzarse inmediatamente. Y la pregunta dentro del Partido Republicano es, ¿se va a generar un deslinde con Trump y abrir las oportunidades? Y eso obviamente sí va a ocurrir porque DeSantis, sobre todo en la forma que Trump lo ha tratado, no se va a dejar caribiar, como decimos nosotros, y va a forzar que se plantee una buena competencia y que esto no sea, digamos, Trump decide que va a ser el candidato, va a ser el candidato. Aquí va a haber una pelea y la pelea va a ser dura. Entonces, lo importante es que con estas elecciones y esta votación, Estados Unidos seguirá siendo una democracia, no será de un partido único, llámese republicano, como se pensaba que podía ocurrir, que iba a agarrar todo el poder, o el Partido Demócrata, que lo más probable es que ahora tengan que llegarse a un acuerdo republicanos y demócratas en ciertos puntos que le interesan a la sociedad que se discutan y que se solucionen. Eso por un lado, ¿estás de acuerdo con eso? O sea, yo nunca creía que esto iba a ser que se lo iba a llevar un partido o el otro. Yo creo que es más cuál es la tendencia, o sea, que los ciudadanos sigan votando, que las elecciones sigan siendo consideradas confiables, que la mayoría de la gente acepte los resultados de las elecciones, sea cual sea. Eso es lo que fortalece a una democracia. Entonces, en la medida que venimos del trauma del 2020, yo creo que a los 2 años 2020 nos hemos dado cuenta que el país se ha recompuesto, que mucha de la gente que negaba los resultados del 2020 y que se lanzaron para candidaturas no ganaron, es decir, que esa tendencia, esa narrativa de casi deslegitimar el proceso electoral, del proceso democrático, no es mayoritaria, es decir, existe y hay gente que la sigue representando, pero yo creo que esta es una elección que consolida, y yo creo que la gente puede decir, independientemente si quisiera que ganaran los demócratas o los republicanos, aquí ganó la democracia americana, con toda la complejidad que eso trae, con todos los resultados. Entonces yo creo que quienes estamos preocupados por un descenso en la democracia, por un tensionar muy duro en la democracia,
podemos decir que esta elección demostró que no, que aquí hay democracia para rato, hay candidatos, hay políticos muy variopintos, está llegando gente de todo tipo, es muy variada las respuestas que el país ha dado y la gente creo que está todavía creyendo que la solución te viene de gente que son elegidos en elecciones y que son resultados de elecciones, que de ahí es que viene la solución a tus problemas. Pero es lógico que la gente pensara lo contrario porque fíjate que cuando tú empiezas a poner en duda, ¿no?, que se puede llegar a la presidencia por unas elecciones y que no, que las elecciones están manipuladas y en los últimos casos que hemos visto resulta que es la oposición, ¿no?, la que manipula las elecciones, como sucede en Brasil, que están acusando, el primero es Bolsonaro, de que hubo trampa en las elecciones y dice, bueno, pero si tú estás en el poder, ¿cómo tú puedes tener menos poder para eh, eh, que te manipulen un poder electoral, ¿no?, cuando eso es ilegal? ¿Me explico? No sé si me explico. No, no, Entonces, o sea, yo lo que creo que aquí había, esto recuerdo acuérdate hace, lo del Congreso, el asalto al Congreso, eso fue demoledor. no, Fue claro, fue decir, la demoledor democracia. obviamente al pasar el control de la Cámara a los republicanos, ese comité que todavía estaba en proceso y había citado al presidente de Trump a que rindiera declaraciones, entonces puede que se disuelva esa comisión. Sería interesante inclusive si no se disuelve porque haya suficientes republicanos que estén dispuestos a decir, no, este trabajo tiene que llegar a su fin y no vamos a disolver la comisión. No creo que ese sea el escenario, pero podría darse porque está tan parejo, va a quedar tan parejo la Cámara que con unos cuantos votos podrían lograr un consenso para que se mantuviera un comité de esa naturaleza. Pero lo que sí es importante es que, y nosotros hablamos una vez, un programa contigo, me recuerdo de las teorías de conspiración, las teorías de conspiración de ambos lados son muy dañinas a una sociedad. Es decir, vivir en un mundo de la posverdad o vivir en un mundo de la mentira es muy dañino para cualquier sociedad, venga la mentira de donde venga. ¿Ok? Y yo creo que hay, o sea, los que hablan de que hay un grupo de gente pedófilos que controlan el mundo y manejan esto, que son las elecciones, o que hay unos ricachones que toman todas las decisiones y que nadie más sabe, que hay unos poderes escondidos en el mundo que manejan y manipulan toda la plata. Yo creo que eso en el fondo le hace mucho daño a la democracia. Yo creo que en esta elección, lo que la gente está diciendo es, yo confío en el sistema electoral. No importa que la gente diga que las elecciones, hay una conspiración de que las elecciones son mentiras, nadie ha podido demostrar que fueron mentiras. Se han hecho cientos de investigaciones para tratar de descubrir algún elemento y honestamente es abrumadora la evidencia al contrario, que aquí no ha habido manipulación del sistema electoral. A que tú puedas con el dinero, con el mensaje, manipular al votante para que crea. Eso, bueno, esas son las elecciones y obviamente la gente es muy manipulable, lo conocemos nosotros en nuestro país, es decir, el populismo surge de quien vende falsamente, pero eso es parte de la democracia. Bueno, tú sabes perfectamente de lo que estás hablando, estás en el centro, en Washington, conoces a esa gente, qué buenas noticias nos das. Nos quedan pocos minutos y queríamos hablar también de Venezuela. ¿Qué significa estas elecciones, esta distribución del poder para la lucha democrática? Es una pregunta interesante porque la lucha hacia Venezuela tiene como dos focos en Estados Unidos. Uno, el poder ejecutivo, que es el Departamento de Estado de la Casa Blanca, y otro, obviamente, el poder legislativo. Y en el poder legislativo es la Comisión de Política Exterior del Senado. El tema de Venezuela es un tema de política, no es un tema de presupuesto. Si fuera un tema de presupuesto, involucraría ambas cámaras, había todo tipo de procesos, porque o sea, el Plan Colombia, por ejemplo, era un proceso que obligó a Colombia a hacer lobby en todo el Congreso porque necesitaban la aprobación bianual de presupuestos para Plan Colombia y necesitaba votos de muchos comités. ¿No? En el caso de Venezuela, el tema de Venezuela es un tema de política que se discute en un comité donde hay un acuerdo bipartidista, donde el senador Menéndez, si sigue siendo, que es demócrata, sigue siendo presidente de la comisión porque mantiene el control del Congreso, aunque sea en este 50-50 con el voto de desempate de la vicepresidenta, pero si pasa a Rich, las posiciones de republicanos y demócratas en ese comité clave son idénticas. Es una posición en pro de la democracia en Venezuela, muy en contra de la dictadura, y ambos potenciales líderes de ese comité creen
que las sanciones solamente deben de ser levantadas frente no a anuncios, no a fotos en México, sino a la ejecución de acuerdos concretos. Ese es el momento de levantar. En el lado del Ejecutivo, lamentablemente se le enredó los cables desde marzo al Ejecutivo con una política de empujar, ayudar a la democracia, otra política de soltar a los rehenes, otra política de buscar bajar los precios del petróleo, todo se engañetó. ¿Okay? Y esa confusión que se ha generado, que uno no sabe ya dónde está el Poder Ejecutivo, y es tremendamente confusa su posición, también está ayudado porque los equipos son muy malos. Es decir, quienes están manejando América Latina en la Casa Blanca y el Departamento de Estado son de las gente menos competentes que yo he visto en 40 años o más que yo llevo siguiendo la relación de los Estados Unidos con América Latina. Y es difícil decirlo, pero uno conoce a las personas y te das cuenta que parte del problema es incompetencia pura y dura. Si yo fuese presidente de los Estados Unidos, que está recibiendo críticas sobre lo que ocurre no solamente con respecto a Venezuela, sino en toda la política hacia América Latina, yo me estaría planteando el nombramiento de un enviado especial para las Américas, algo como tuvo el presidente Clinton en Mac McCarthy, alguien con mucho ascendente que pueda ponerle un poco de orden al desorden, al infantilismo que está demostrando esta administración en el manejo de temas no solamente de Venezuela, pero en la relación con Colombia, en la relación con México. Será, hay muchos problemas que lo están manejando mal porque la gente no tiene la calidad que deberían de tener para una región que si bien no es prioritaria, porque tiene lo de Ucrania, lo de Irán, Corea del Norte, China, preocupa más. Rusia, Sí es Ucrania. preocupante las tendencias a donde puede ir, sí es preocupante lo que pueden hacer Rusia y China y otros en este continente, y sí puede convertirse en un grave problema que tiene una desembocadura que es la frontera con México. Entonces, debería de haber en la parte del presidente Biden un reconocimiento frente a los errores que ha cometido en América Latina de que tiene que o cambiar el equipo que tiene, que es más difícil porque tienen que pasar, en el caso del Departamento de Estado, tiene que pasar por una confirmación del Congreso, etcétera, etcétera, o votar, en el caso de la Cámara, de la Casa Blanca, a Juan Sebastián González, que es un niñito consentido de él, que no sirve para nada, pero no lo va a votar porque el presidente Biden no se va a votar nada. Yo creo que lo lógico sería nombrar a alguien que esté por encima y ponga orden, como lo puso en su momento Mac McCarthy, cuando Clinton, buscando el Tratado de Libre Comercio para las Américas, puso una persona que era su íntimo amigo, había sido su jefe el jefe de su oficina, de la oficina presidencial, un empresario de su estado, y lo puso a manejar esto, y era una persona que podía entrar y salir de cualquier capital llevando y trayendo mensajes a un nivel de muchísima comprensión y muchísimo profesionalismo y discreción. Eso es lo que no ocurre hoy en día porque no hay una buena interlocución y por eso vemos los errores que está cometiendo en Venezuela. Bueno, Pedro, como siempre, interesantísimo y brillante tu exposición. No es para menos por tu capacidad y tu estudio, pero además por de dónde vienes, de tu padre, que fue otro gran hombre y que hizo tanto por Venezuela y que se recuerda con tanto respeto y cariño. Pedro Muchísimo. Mario Burelli, asesor financiero, analista político, y espero que podamos escucharte, ¿no? Nuevamente dentro de poco tiempo. ¿Ok? No, no, no. Bueno, Encantado. y me saludas a tu mujer, que es otra gran luchadora y que nos dio un programa extraordinario y se adelantó a las críticas que ahora le hacen a Maduro, que ahora parece ser que es defensor del Amazonas, Amazonía, no, es de la Amazonía. La Santa Virgen de la Amazonía, ¿no? Sí, pero bueno, Bueno, muchas un gracias. abrazo. Ok. Que esté muy bien.